A mí me encanta motivar a leer a través del humor. Me apasiona el tema. Creo que escribo más literatura infantil para niños que no leen que para los que ya leen. Es que la experiencia indica que a la mayoría de los niños no les gusta leer. La educación básica casi nunca forma a niños con hábitos lectores. Lamentablemente es así. Y en la casa y en el barrio tenemos la fuerte competencia del mundo electrónico, de los bombardeos de imágenes de gusto dudoso o de niños entregados al mal ocio, ¿no? O a la indiferencia y hasta actividades prodelictivas incluso. Y son todas esas actividades donde el niño encuentra placer. Por ello hay que esforzarse mucho para atraerlos a la lectura, no luchando contra esas actividades, sino brindándoles otro placer que pueda competir con ellas, el placer de la lectura en este caso. Pero no es fácil, ¿no? Y ahí es donde aparece el humor, para reforzar el placer. El libro de literatura infantil brinda placer estético, ¿no? Y brinda placer lúdico, porque el arte es un juego. Por eso le añadimos el placer humorístico a ese libro, porque el humor es un juego también. Así que hay 3 placeres juntos en un libro de literatura infantil. Pero ¿por qué más es importante el humor? Porque desarrollar el sentido del humor en los niños es desarrollarle la creatividad, la inteligencia, la sensibilidad, el sentido crítico, el sentido común. El sentido del humor, como el sentido estético e incluso el sentido común, se educa a través de juegos de palabras, adivinanzas, disparate, canciones, onomatopeyas, utilizando la fantasía y manejando siempre el lenguaje, ¿no? Los resultados son increíbles y lo puedo asegurar yo con mis años de práctica. Por ejemplo, creé un método para motivar a leer a través del humor y también creé una presentación escénica que llamo Concierto Lector, donde los protagonistas son mis libros de humor. Entonces, palabra de honor y palabra de humor para motivar a leer. El humor es lo máximo. Especialmente los niños y los inmigrantes, vuelvo a repetir, los niños y los inmigrantes son un caso muy especial de libertad acotada por reglas todavía que ellos no controlan, sea porque están recién llegados al mundo, o sea porque están recién llegados a una sociedad a la cual no pertenecen, ¿no? Y un poco esa es la situación del inmigrante y esa es la situación del niño, y por eso tanto alivio cuando hay un chiste, porque es otra vez esa apelación a lo humano que te libera de las reglas. Cada día se presta más atención a la motivación de la lectura en los niños y al papel del humor en ese sentido, en ese proceso. El juego, como todos sabemos, es lo más importante para los niños y el humor es claramente lúdico. Por otra parte, las lecturas que más motivan a los niños son las lecturas literarias, precisamente porque son las más lúdicas. Y si tienen humor, esa motivación se potencia. Los niños no tienen todavía prejuicios, no tienen limitaciones para reírse y disfrutan el humor como pocos adultos. La relación entre el humor y la motivación a la lectura de los niños es clarísima. Cada día está más reconocida por los especialistas en este tema, ¿no? El tema de la formación de lectores. Bueno, yo les llamo charlas Chaplin a esas charlas que imparto sobre el humor y la salud, o el humor y la empresa, o el humor y la tercera edad, o motivar a leer a través del humor, o la pedagogía del humor. Y precisamente cuando se trata de pedagogía del humor, les digo a los profesores de entrada así: la pedagogía del humor es enseñar pasándola bien y aprender pasándola bien. Así de simple. Es histórico que los niños rechazan la vida escolar por tanta presión, tanta expectativa, tanta hiperseriedad. Y sabemos incluso que la asignatura que más les gusta es el recreo. Entonces, ¿por qué no hacer de nuestro centro educacional un foco de placer y atracción para el niño? Si logramos impartir clases amenas, agradables, si resolvemos los conflictos con ingenio, con gracia, si logramos un grupo cohesionado y orgulloso de pertenecer a él, ¿no? Si hacemos que los niños sean más creativos,
más imaginativo y todo con el tono lúdico que caracteriza a la infancia, ¿no? Entonces podemos lograrlo, y esa es la base de la pedagogía del humor. La pedagogía del humor es aplicable en muchos aspectos, desde el momento de preparar una clase hasta el comportamiento en el recreo mismo y hasta en la relación entre los mismos profesores, entre los padres y los profesores, etcétera, 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 etcétera. Porque es muy amplio el campo de cómo aplicar la pedagogía del humor. Un ejemplo, en clase se ha comprobado que el humor anula los sentimientos de vulnerabilidad, todos los miedos, los estrés, que son los que bloquean la memorización y el aprendizaje, ¿no? En fin, la pedagogía del humor es aplicable en pequeños detalles que hacen más agradable y placentero el proceso diario y maratónico del aprendizaje. En cuanto a la pedagogía del humor, bueno, la importancia del humor como fuente de saber. ¿En qué sentido? En que nos permite conocer precisamente cuáles son los procedimientos y los mecanismos de funcionamiento sobre los cuales se ejerce para deconstruirlos a partir de la risa. Es decir, retomamos, acá me viene a la memoria el pensamiento de Paul Valéry cuando dice que la parodia es la forma de crítica más lúcida, ¿no?, sobre el discurso, sobre la literatura. ¿Por qué? Porque la parodia, para ejercer la parodia, hay que conocer perfectamente cuáles son las normas del discurso neutro, del discurso serio, que es aquel parodiado, ¿no es cierto? Hay que conocer cómo funciona para poder imitarlo paródicamente, es decir, con esa leve devaluación que provoca la risa o caricaturización o la exageración, etcétera, según el tipo de parodia que sea. Entonces ahí quizás en ese pensamiento, ¿no es cierto?, podemos encontrar una de las claves para pensar la pedagogía del humor, es decir, el humor usado no solamente para las cuestiones lingüísticas, la lengua, discursivas, ¿no es cierto?, literarias, ¿no?, pero fundamentalmente, por lo menos ese es mi campo, ¿no?, precisamente al estudiar todas las formas paródicas, satíricas, caricaturescas, pasticheras, irónicas, ¿no?, en que se ejerce el humor en sus múltiples manifestaciones, ahí se exponen cuáles son los funcionamientos discursivos, cuáles son los procedimientos sobre los cuales se ejerce entonces esta actividad subversiva, deconstructiva, que es la del humor. Fundamentalmente en eso, además de, por supuesto, los conocimientos tan importantes para la convivencia, ¿no? O sea, esta capacidad de reírse fundamentalmente de uno mismo. Otro campo en que el humor ha ido ganando importancia es el campo laboral. En nuestros tiempos, los campos laborales se están modificando profundamente, ¿no?, y a gran velocidad, pero todavía las relaciones personales son muy importantes en el trabajo diario, en la mayoría de los casos. Y el humor puede dar calidad y satisfacción a las relaciones laborales, como a todo tipo de relaciones. El humor equilibra los ánimos, los desánimos, aligera tensiones, bueno, todo lo que ya sabemos. Hacer reír y reírse juntos es un factor de cohesión tan fuerte y tan reconocido que cuesta entender por qué el humor no está más presente en la vida diaria, en el trabajo, y no solo en el trabajo, en toda la vida diaria. Bueno, realmente es lo más sorprendente también, ¿no? Cuando vas a una empresa y vas a hablar de humor y empresa, no, todo el mundo se le ponen las orejas ahí, que tiene que ver el humor con la empresa, ¿no?
Bueno, pues como hemos dicho antes, ¿no? El humor tiene la capacidad de sacar lo mejor de nosotros, de conectar a nivel emocional y, por supuesto, conectar con el equipo, crear unos lazos, sacar lo mejor de nosotros, romper los roles que tenemos en la empresa y darnos cuenta que la otra persona que tenemos enfrente también tiene una capacidad de trabajar en equipo y además sorprende mucho esa visión que tenemos del otro. Quizás es una persona más seria, nunca la hemos visto en un ámbito más lúdico, y conectar esa parte lúdica, divertida, donde nos permitimos un poquito más jugar. Bueno, yo siempre digo de broma que en un negocio, en una empresa, primero hay que pagar un sueldo mínimo decente y luego cuidar bien al trabajador, ¿no? A la trabajadora. Si no, mi trabajo no sirve para nada. Pero realmente, pues eso, cohesiona los grupos, genera un estado placentero, a largo plazo mejora las relaciones y sin duda que la productividad, bueno, si tú estás a gusto, tú disfrutas, hay un clima mucho más sano, más humorístico, más divertido, la empresa tiene la capacidad a veces de proponer, no tiene por qué ser solo un gran evento de empresa, que también, ¿no? Donde, bueno, pues se haga algo de humor, sino yo soy partidario de crear una formación donde la gente sea consciente cuando está cara al público o a nivel interno, qué produce el humor, qué produce la sonrisa, qué efecto le produce a la persona que quiere comprar un producto o quiere adquirir un servicio. Es totalmente, no tiene nada que ver. Imaginar que yo quiero vender la risa y digo, hola, ¿qué tal? Soy Fito y bueno, pues la risa realmente es importante, genera infinidad de... Bueno, pues realmente mi comunicación, mi sonrisa no está, hay una seriedad excesiva. Yo siempre digo que no estoy reñido con la seriedad, pero sí con esa excesiva seriedad que nos hace tener unas capas y una rigidez grande y una tensión que le generamos al otro sin darnos cuenta. En mis charlas Chaplin sobre el humor y el mundo laboral, explico varios conceptos que justifican la aplicación del humor en un centro de trabajo. Por ejemplo, sirve para aumentar la calidad de la comunicación interna entre los directivos, entre los subordinados y entre los directivos y los subordinados. También sirve para lograr una magnífica cohesión de grupo, ¿no? También usarlo como palanca motivacional para conseguir una buena estabilidad laboral, para solucionar conflictos que se producen a diario en cualquier centro de trabajo, para las negociaciones, para optimizar la atención al cliente cuando es un centro de trabajo que atiende público, y hasta para obtener una excelente imagen de la empresa. Óigame, si aplicamos el humor mínimamente en todos estos puntos que hablé, el clima laboral será placentero, los trabajadores se sentirán felices, se favorecerá la productividad y la armonía. Conclusión, es indispensable que el humor esté presente también donde gastamos tantas horas de nuestro día. Cuando imparto mis charlas Chaplin sobre salud, dejo en claro lo siguiente. La investigación médica ha demostrado que el pánico, la depresión, el odio, la frustración y el miedo pueden ejercer efectos negativos sobre la salud. Pero hay que estar bien claro de esto. El doctor no puede recetarle, tómese esta pastillita de humor cada 4 horas porque ataca las células, el tejido, qué sé yo, y eso eliminará la enfermedad. ¿Asegurará usted? No, señores, eso no existe. Entonces, si las emociones positivas no curan directamente, pero las negativas sí dañan,
Bueno, lo lógico es desplazar las emociones negativas por las positivas. Además, no se puede tener dos emociones distintas al mismo tiempo. Uno no puede estar enojado y alegre al mismo tiempo, ¿no? Por tanto, las positivas desplazan a las negativas y con eso se evita mucho riesgo de enfermarse. Por lo tanto, aplicar el humor a tu vida es esencial, estés enfermo o no. En mis charlas sobre humor y cáncer que les imparto a pacientes en clínica, les aclaro que si aplicamos sabiamente el humor a nuestra vida, quizás evitemos el cáncer. Pero si a pesar de eso nos da cáncer, el humor facilita curarnos, pero si no obstante continúa el cáncer y hasta nos mata, aplicar el humor nos permite vivir en proceso y morir en la paz y en la armonía de los procesos naturales, no con la desesperación de una víctima trágica que no entiende y no acepta y maldice su suerte y muere angustiada y entre convulsiones y retorciéndose en la cama y además afectándole la vida a todos los seres queridos que lo rodean, ¿no? Ojo, la cuestión no está únicamente en la gravedad de la enfermedad o en el dolor que se puede sufrir, sino en la forma en que la enfermedad distorsiona la vida de quien la padece. En el caso de la psiquiatría y en el caso de la psicología, por supuesto la psicoterapia, el concepto de temporalidad es complejo. Hay una gran cantidad de enfermedades mentales que son tratables pero no son reversibles porque tienen una base neurobiológica y neuroquímica. Los llamados trastornos de personalidad, las neurosis, son también tratables, pero son difíciles de remover porque a veces también tienen base biológica y también hay mucha historia del paciente en esos trastornos. Pero mi opinión es que sí. Mi opinión es que el humor siempre puede jugar un rol muy importante porque es el curador del espíritu. Es decir, el humor, en mi opinión, cura el espíritu y una vez que esa cura está hecha, pues todo transcurre de una forma diferente. Es precisamente el humor en la psicoterapia, es la posibilidad del humor en la psicoterapia, que dadas las características que se expresan en estos padecimientos, de las conductas, las irracionalidades, es clave, porque no hay pastilla que pueda cambiar la forma de pensar de un ser humano, pero al cooperar con un mayor bienestar físico y controlar la bioquímica que causa la enfermedad, o la causa que causa la enfermedad o el trastorno, el cambio se produce a través del trabajo con el pensamiento y las emociones. Ahí es donde entran a trabajar las técnicas de psicoterapia. Y en este caso, la modalidad del humor juega un rol importantísimo porque en medio de todas estas técnicas de psicoterapia, el humor es un catalizador positivo para un pensamiento mucho más feliz, un pensamiento mucho más realista. No hay duda ninguna que el humor produce un pensamiento más optimista. Si el humor es aplicable a enfermos terminales, por supuesto que sí. Hay estudios que lo avalan, de que en los momentos más cruciales, más terminales de las enfermedades, los pacientes, obviamente con su autorización, se enfrentan a situaciones muy estresantes y necesitan una red de apoyo. Y sin duda alguna, el humor, la risoterapia, está ahí para dirigirles un poco la vida, para acompañarlos, para que no piensen en negativo, que puedan tener momentos de desconexión, que es fundamental, eso es esencial. Sí, es una gran herramienta para los enfermos terminales porque les permite no pensar en la enfermedad y no vivir en torno a la enfermedad. El humor no tiene límites. El humor es una emoción, una forma de entender el mundo y por supuesto que se puede aplicar y se aplica a enfermos terminales, ¿no? Al final de vida. La verdad que soy payaso de hospital y aparte también he tenido otras experiencias fuera del ámbito hospitalario, donde la risa y el humor tiene cabida hasta en los últimos finales, ¿no? Todo depende de la salud del paciente, incluso en personas que han estado con una situación difícil de poco movimiento, poca capacidad de hablar. El humor tiene una capacidad de vivir el presente y el enfermo, el paciente, está en una situación difícil, de mucha reflexión y el humor, permite
flexibilizar ese momento, aportar a la familia o al ambiente sanitario, en el caso de que también estuve en un ámbito sanitario, no tiene por qué, un aliento de esperanza, ¿no? Es como, si podemos reír, podemos vivir, hasta el último aliento es posible. Y bueno, son experiencias preciosas donde la gente recuerda infinitamente esos momentos que ha pasado, donde bueno, pues su familiar o su amigo o amiga ha disfrutado y ha podido sacar esa parte creativa tan difícil que imaginamos que, bueno, pues cuando se está al borde de la muerte parece que es impensable. Y la verdad es que no es así, tanto en pacientes adultos como en niños, niñas. También, por supuesto que es posible, es aplicable. Sería sorprendente la de cosas que llegan a suceder, y es un sí rotundo. Hasta final de nuestra vida podemos utilizar. Yo espero que cuando vaya a ir allá al otro barrio, donde sea, a tirar la pata, por favor, que haya alguien que venga para hacerme reír si yo no estoy ya en aquella situación, para hacerlo yo. Bueno, espero que me quede sentido del humor. Yo soy convencido de que el humor, como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. Si aprendemos a vivir nosotros mismos con humor y fomentamos ese humor en la familia, y como profesionales de salud mental, el humor lo fomentamos en las transacciones, todas las transacciones familiares y sociales y de amigos y de parejas, el resultado será una armonía que ayude a reducir las necesidades neuróticas que todos tenemos, porque como mecanismo disipa la ira o la tragedia como escenario y como vehículo de comunicación. O sea, en las familias a veces existe que el tono de la tragedia o el tono de la ira son los protagonistas que todo el tiempo están participando en la comunicación y en las transacciones de esa familia. El humor un poco que puede disolver eso, porque crea otra visión. Si esa visión se crea, esa visión más relajada, esa visión más humorística, entonces esa familia se va a buscar para divertirse, porque sabe porque ese es el espíritu. Entonces la diversión está asegurada. Y lo mismo pasa con los amigos y con las parejas. Es muy simpático porque como psicoterapeuta, las parejas siempre, en mi trabajo con las parejas, me hacían la misma pregunta: ¿cuál es la receta para que una relación se mantenga feliz? Y es que en realidad no hay receta simple, y eso me frustraba, y todavía yo decía, me preguntan a mí, que me he divorciado 3 veces. No tenía una respuesta, y mucho menos que una respuesta fácil, pero la respuesta me la enseñó el humor. La respuesta la aprendí con el humor, y esa respuesta la convertí en una pregunta. Y ahora cuando una pareja me hace esa pregunta, esta es mi respuesta. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos son ustedes capaces de divertirse juntos? Para mí, su respuesta me lo dice todo. Si una pareja se puede divertir juntos, ha resuelto una enorme cantidad de problemas que no se va a resolver de otra forma.